Adelante. Excelente. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mentoría de mejores prácticas corporativas con el tema fraude corporativo el día de hoy por parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF Universitario, mesas directivas locales de la Universidad Anáhuac Mayab y Marista de Mérida. Me permito, antes de iniciar, leer un poquito del currículum de nuestro ponente del día de hoy. Es el maestro Ernesto Ramos Cobo, socio fundador de Tracer en la Ciudad de México, compañía que provee servicios legales en México. Es maestro en ley por la Universidad de Nueva York y profesor de acuerdos internacionales de la maestría de Derecho en el ITESM Campus Ciudad de México. Estudió Derecho en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. Tiene un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Como podemos ver, más que experto en todo este tema. Antes de iniciar, agradecemos muchísimo su tiempo, su disposición y la adaptación, sobre todo por la modalidad en línea y por el temblor. Les solicitamos a todos mantener sus cámaras encendidas en la medida de lo posible y sus micrófonos apagados, y cualquier duda o comentario pueden ponerlo con mucho gusto en la cajita de chat. Maestro, le cedo la palabra. Muchísimas gracias y enseguida procedo a compartir la presentación. Muy bien. Muchas gracias al IMEF Universitario por la invitación. Gracias por contactarnos. Al final de cuentas, nos contactaron vía web, seguramente gracias a alguno de los contenidos que hemos realizado en nuestra página web de Tracer México, tracer.mx, donde desde hace mucho tiempo decidimos escribir y decidimos enseñar y decidimos compartir conocimiento en nuestra página web. Y la otra vez los estuvimos contando, pero tenemos cerca de 400 posts de blog publicados sobre temas empresariales, sobre temas corporativos, y en algunas ocasiones escribimos sobre mejores prácticas de gobierno corporativo. Y pues eso es lo que seguramente llevó a que visitara nuestra página, y al final de cuentas estar celebrando esta mentoría va muy de la mano con la filosofía que tenemos en Tracer México de compartir conocimiento y compartir know-how. Y si es para los jóvenes universitarios, pues mejor, ¿no? Que ahí está el futuro de nuestro país. Entonces me llegó en concreto la solicitud de hablar sobre lo que es fraude corporativo en el contexto de la mentoría de mejores prácticas corporativas. Y por ahí me platicaban que ya dentro de esta mentoría de mejores prácticas han visto diversas mentorías o diversos seminarios. Han visto cuestiones de venture capital, han visto cuestiones de empresas familiares, han visto temas vinculados al concepto de mejores prácticas de gobierno corporativo, lo cual me parece excelente y muy útil, porque así esta presentación, que pretendo hacerla breve y que después podamos tener una charla, preguntas y respuestas, creo que en la medida que podamos hacer esta sesión más interactiva será más de interés de ustedes, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el concepto fraude corporativo. Después, en términos generales, voy a aterrizar y voy a hablar de nuevo de mejores prácticas de gobierno corporativo, con el giro o con la óptica de fraude corporativo, una sesión de control versus eficiencia, tratamiento de riesgos de fraude, o sea, qué hacer en el interior de la empresa, y luego ya hablamos o recibimos preguntas y respuestas y revisamos qué dudas hay. Entonces, ya un tema muy legal, pero es un tema que por lo menos en concepto creo que es interesante que conozcan. Es el concepto del tipo penal. Cuando se estudia derecho penal en las universidades, los maestros especializados en penal hablan del tipo penal. ¿Y qué es esto? Es que al final de cuentas, para que algo sea tipificado o pueda hacerse considerado
como un delito penal y por lo tanto sujeto a las sanciones que trae el Código Penal, que pueden ser cárcel, la conducta tiene que estar 100% adecuada al tipo. ¿Qué es esto? Que la conducta que hace la persona en particular tiene que estar 100% de acuerdo o tiene que machar, perdónenme el término, tiene que machar con lo que dice la ley. Entonces, ya en las cuestiones de enseñar este tipo de cosas, la metodología es revisar el tipo penal o como en el Código Penal viene el delito, y en este caso es fraude corporativo, para identificar cuáles son las pequeñas conductas que tienen que hacerse, ¿no? Entonces vemos el 386, comete el delito de fraude, el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Engañando, aprovechándose del error, o sea, haciéndonos patos, ¿qué es lo que hacemos? Nos hacemos de alguna cosa o alcanzamos un lucro indebido. Y luego ya vienen ahí las penas, ¿no? Bueno, vamos ahora al artículo 388. Al que por cualquier motivo, teniendo a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al titular de estos, alterando las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, o a sabienda realice operaciones perjudiciales al patrimonio del titular del beneficio propio o de un tercero, se le impondrán las penas previstas para el delito de fraude. Y miren, nos vamos a enfocar para efectos de avanzar en estos dos artículos, ¿no? Comete el delito de fraude el que engañando o aprovechándose del error se hace indebidamente alguna cosa, y el 388, que básicamente es quien está en una situación de cuidado de bienes, como puede ser el administrador de un negocio, incluso puede ser alguna área en particular, puede ser el área de recursos humanos, puede ser cualquier tipo de personas dentro de los negocios, se puede colocar dentro del supuesto del 388. Para que sea el tipo penal, tiene que haber justamente eso que comentamos, ¿no? Engaño o aprovechándose del error. Entonces seguimos adelante en la presentación y ahí traemos una pregunta donde dice adecuación del tipo penal, dice ¿en qué lado estás? ¿Y por qué en qué lado estás? Porque al final de cuentas las sociedades son una relación diversa de personas que están sentadas en distintas sillas y en esas distintas sillas tienen distintos derechos y obligaciones. Y pongo ahí teranos, no sé si vieron o han estado enterados de un fraude corporativo o un presunto fraude corporativo. Y debo decir presunto porque el juicio de este tema que se dio en Estados Unidos va a ser en este verano o en este otoño. Fue un tema ahí muy mediático en la década pasada, haber empezado eso como en el 2005. Hay un documental que está bueno, hay un documental, creo que está en Netflix o en Prime, que se llama Desangrando Teranos, Desangrando a Wall Street. Y bueno, voy a decir aquí algunos spoilers, pero es con el ánimo de continuar con la presentación. Pero básicamente había una chava que se le ocurrió hacer una máquina que con una sola gota de sangre pudiera sacarte todos los estudios. Estudio de la influenza, estudio de la hepatitis, estudio del SIDA. Entonces nada más una sola gota de sangre. Esa fue como su tecnología. Y ella era una gran vendedora, fundó esta empresa, ella era la directora general, CEO. Fundó la empresa y salió a conseguir dinero. Y levantó muchísimo dinero, tanto como que su empresa llegó a valer, no me acuerdo bien el número, pero creo que eran
$9,000 millones. Y de la noche a la mañana, por la tranza que hizo, pasó de $9,000 millones a $0. Échenle un ojo al documental. Básicamente lo que ella hizo es, con el dinero que iba consiguiendo, porque ella era muy, muy hábil para conseguir dinero y ir a hablar con la gente del Venture Capital de allá de Silicon Valley. Con lo hábil que era, empezó a conseguir dinero. Otra vez, ella estaba sentada en la silla de la dirección general, fue a los que estaban sentados en la silla del Venture Capital y les digo, tengo una gran idea, con una sola gota de sangre vamos a lograr sacar todos los estudios y vamos a romper con un mercado que es enorme en Estados Unidos, donde las compañías que sacan estudios de sangre básicamente tienen un monopolio y donde el mercado o el cliente tiene usualmente como experiencia cuando te toman sangre, ir y que te inyecten y ves salir la sangre en el tubo. Con esto nada más va a ser una gotita de sangre. Entonces su idea era muy llamativa y logró levantar dinero. Con el dinero, básicamente lo que hicieron es una caja como una impresora y se supone que metías el pequeño recipiente con la gotita de sangre y de ahí todos los procesos que normalmente se hacen en los laboratorios, temas centrífugos, temas de añadir otras gotitas de otros materiales a la sangre. Todos esos procesos, ella dijo, eso se puede hacer de manera ingenieril, usando la ingeniería, en una caja que sea del tamaño de una impresora. Ella decía, esto tiene que ser del tamaño de una impresora. Y mientras traía todo su equipo de development y de ingeniería desarrollando la impresora, ella seguía diciéndoles a los inversionistas y consiguiendo más dinero, diciéndoles que iba bien todo, que la caja estaba perfecta. Cuando al final necesitó más dinero para continuar, engatusó a unos últimos inversionistas, diciéndoles que ya iba perfecto la caja y que había conseguido un contrato con Walgreens, con la cadena de farmacias en Estados Unidos, un contrato para realizar los estudios de sangre en el estado de Arizona. Entonces pusieron en Arizona, en los Walgreens, su producto y con eso logró conseguir más dinero. Y lo que empezaron a llegar los clientes, porque realmente hubo unas ventas muy importantes y lo que ella empezó a decir es, las gotitas de sangre que llegaban las mandaba a hacer el análisis con las máquinas tradicionales que se sacan ahora. O sea, ella no siguió ocultando el hecho de que su cajita del tamaño de una impresora, por lo complejo que era hacer la ingeniería de los estudios o de los análisis, realmente estaba haciendo agua. Hay los testimoniales de que no funcionaba. Entonces ella vio que no funcionaba, pero por otro lado traía al cliente Walgreens, por otro lado traía a los inversionistas con la posibilidad de conseguir más dinero y ocultó esa información, incluso a los mismos empleados les ocultó que no funcionaba la máquina y al final de cuentas un reportaje en el Washington Post, o no me acuerdo si, no sé si en el Washington Post, en alguno de esos periódicos, un reportaje sacó a la luz su tranza y ahorita la chava, que de hecho muy jovencita, una chava de 30 años, ahorita está para ir al procedimiento judicial que era en el verano. Échenle un ojo, está divertida, digo, para pasar un rato, no es no es el mayor tema. Pero al final de cuentas, lo conté esto para hacer énfasis en el concepto de las distintas sillas donde estamos colocados. Ella estaba colocada en el CEO y defraudó a quienes estaban en el Venture Capital. Y al final este tema de sillas o de distintos derechos y obligaciones obedece a la construcción de una ficción legal, que las empresas son justamente una ficción legal que tiene distintos contratos entre los participantes, que pueden ser los accionistas, pueden ser los directores, pueden ser la gente que presta dinero. Habiendo mencionado esto en términos generales, procederé
a... hay una asociación de certificadores o más bien, asociación de examinadores de fraudes corporativos, ACFE por sus cifras, por sus siglas en inglés, que encontré esta división que hace de los fraudes internos y externos y los divide en tres. Y sería muy bueno si pudiéramos acercar de alguna u otra forma la pantalla y en la imagen ver ahí justo lo que dice de las tres columnas, porque habla, por ejemplo, apropiación de activos, desviar dinero o recursos en beneficio propio. O sea, esto ya está diciendo qué tipo de fraudes, qué tipo de tranzas puede haber, ¿no? Apropiación de activos, manipulación de información financiera, contable o corrupción. En la columna de corrupción, ahí vemos, por ejemplo, conflictos de interés, escenarios de compras, escenarios de ventas, soborno en facturas, en aplicaciones. Lo que se puede ver siempre en las empresas, alguien encargado, el director de compras, tiene un compadre y ahí están haciendo escenarios de compras, donde le dice al compadre, véndeme 20% más caro, compadre. Y bueno, de ahí avanzan. Y hay empresas que por su tamaño es difícil determinar o es difícil identificar que está viendo estas mermas. Lo mismo en ventas. Si vemos en el tema de apropiación indebida, tesorería, ocultación de cobros, deudas cobrables, pérdidas asumidas. Traes una factura, tal vez es una factura baja, que no, la dirección no la tiene tan identificada y de una u otra forma le ponen en el documento de cobranza, le ponen un número de cuenta distinto y el dinero se va a otro lado. Y al final de cuentas, como de alguna u otra forma se tiene control de las cuentas por cobrar, pues la borran ahí y esperan que se desaparezca con el tiempo. Bueno, de plano hurto, que ya es robar, ¿no? De tesorería, de depósitos o robarse una computadora. Desembolsos fraudulentos, empresa ficticia, que meter que se gastó un dinero en un mantenimiento de una azotea, una impermeabilización que nunca se hizo. Bueno, todo este tipo de temas pueden irse hasta que la imaginación nos lo permita. Al final de cuentas, el ser humano en ocasiones puede encontrarse en situaciones de vulnerabilidad y se puede dar que alguien tenga un compromiso con un hijo enfermo, que necesite dinero y pues no ve otra más que hacer eso. Es decir, se puede dar de distintas formas y el manejo hacia el interior debe ser, y estoy hablando aquí desde una óptica de la dirección general, del dueño de la empresa, cómo debe ser su manejo, qué debe de hacer. Y lo que creo que primero tiene que tener claro, y eso lo da en muchas ocasiones la experiencia, es que las tranzas se dan de muy distintas formas, de muy distintos tamaños, y es conveniente estudiar las distintas tipologías para poder tomar una radiografía de la empresa en un momento determinado de decir, a ver, ¿dónde en este momento particular tengo riesgo? Y ahí es un tema que vamos a ver más adelante en el punto 2. Paso al punto 2, brevemente, sé que han estudiado mucho esto, pero solamente puntualizar o ahondar en que al final de cuentas el gobierno corporativo
es el sistema en el que las organizaciones son dirigidas y controladas. Esto surge hace mucho, surge en el siglo XVII, en el siglo, cuando había esas compañías, la compañía inglesa que, que comercializaba con las especies en el Océano Índico. En un momento determinado los holandeses eran los que llevaban ahí la mano y llevaban ahí el avance más significativo en lo que era el comercio de las especies. Y en un momento los ingleses decidieron crear con una serie de inversionistas esta empresa de comercialización de especies. Y cientos de personas participaron, invirtieron su capital. Es decir, alguien sentado en la silla de inversionista decide en una empresa que iba a tener ciertos administradores invertir su capital. Ahí la corona inglesa los ayudó, les dijo, ok, perfecto, ustedes tienen, creo que fueron 15 años, tienen 15 años de monopolio para hacer todo con el objetivo de que armen una institución, una empresa, British Royal Company, creo se llamaba. Pero lo mismo pasó, por ejemplo, con las empresas que tenían para comercializar pieles en Norteamérica. Ahí también la Hudson Company, una de esas empresas donde gente le metió dinero hace 2 siglos o 3 siglos, y básicamente le metió dinero casi a oscuras, sin saber si realmente iba a haber un manejo responsable y profesional de esos recursos de parte de los administradores. Las experiencias de esas empresas realmente es lo que ha ido configurando todo el enramado legal que aterriza en los años 70 del siglo pasado en Estados Unidos. Al final de cuentas, todo este desarrollo económico que se da a través de los siglos, lo que hace es que desarrolle un mercado de valores, y el mercado de valores, pues ya los inversionistas eran personas que eran menos adversos al riesgo, o poniéndolo de otra forma, para hacer atractivo un mercado de valores, las empresas deben de tener ciertas reglas donde el riesgo de los inversionistas pueda disminuirse. Y con la explosión que se dio en el mercado de valores en los 70s, empezaron ya a hablarse de cuestiones de gobierno corporativo y empezó a hablarse principalmente de conceptos de independencia, de buscar consejeros independientes o de buscar ojos externos independientes que puedan revisar lo que ocurre dentro de las empresas con una óptica objetiva. Y bueno, y ahorita nos aterrizan las reglas que ahorita tenemos. La OCDE, si buscan en internet OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, mejores prácticas, seguramente les va a salir un documento que es muy influyente que sacó la OCDE, que básicamente sirve como lineamiento para los países miembros que adecúen la regulación para incluir cuestiones de mejores prácticas de gobierno corporativo. Si ustedes ven la ley del mercado de valores, pues trae que las empresas públicas tienen que tener un consejo independiente, y ustedes lo han estudiado, cómo se aconseja, por ejemplo, en el caso de empresas familiares, que haya miembros independientes. Y dentro de estas medidas o de estas mejores prácticas, existen los comités. Hay comités de auditoría, hay áreas de compliance. Y hablando de esos comités, pues es donde quiero aterrizar, porque al final de cuentas, dentro de esos órganos colegiados, pueden irse trazando los procesos para controlar esa mareja
madeja de relaciones que hay dentro de las empresas, que van de lo simple a lo complejo. Una empresa que acaba de empezar, una recién constituida, pues seguramente tiene 2 accionistas y probablemente están ellos nada más en el consejo y también son los únicos que trabajan. Pues ahí, en caso de que el accionista sea el CEO, pues ahí no se darían riesgos de fraude, que es la misma persona. Pero en la medida que la empresa se empieza a ser más compleja, pues ya empiezan a sonar este tipo de cuestiones y este tipo de procesos que hay que implementar, y ahí es donde hay que controlar los riesgos. Y bueno, aterrizo al punto 3 de control versus eficiencia, porque justamente poner este tipo de controles o este tipo de mecanismos puede comprometer en alguna forma la eficiencia de las empresas. No es lo mismo tomar una decisión de parte del accionista de firmar un cheque para pagar tal cosa en un segundo que se hace, a que tener ciertas reglas cuando haya pagos que exceden de determinado monto, donde se exijan las firmas mancomunadas de 2 directores como una forma de control. Entonces ahí otra vez poniéndonos en la silla del dueño, decir, a ver, ¿qué tanto tiene nuestra empresa procesos para revisar si hay riesgos de fraude dentro de ella? ¿Qué tanto hay un responsable, una persona, un accionista o el director general, que es el responsable de que tener un comité de auditoría, por ejemplo? ¿Qué tanto tenemos automatizados nuestros procesos y nuestros números para al poder analizar el big data de los datos de las empresas, valga la redundancia, podamos ver si hay una desviación, por lo mínimo que sea porcentual? Me desvié del presupuesto 5%, ¿por qué fue? Ahí puede haber bandejas rojas, métanse a la página de estos, de los examinadores, ahí están las siglas, y ahí van a ver, incluso hay un checklist, hay un checklist donde dice, llénalo para que tengas una idea de cómo anda tu empresa en materia de tratamiento de riesgos de fraude. Al final de cuentas, eso, conocer, hacernos de herramientas, nos permite pues estar bien listos hacia el interior, estar bien listos en el sentido de que las cosas hay que hacer ordenadas, hay que hacerlas ordenadas. Y las relaciones entre los empleados, entre los directores, entre los accionistas, entre los inversionistas, deben de ser relaciones de confianza, de transparencia y de rendición de cuentas. Pero también no ocultar de que las cosas pueden salir mal, pues tener una óptica de prevención, una óptica donde en el interior las reglas estén claras y los comités tengan facultades específicos, y que haya respuesta e investigación. Cuando se note que haya un problema, realmente haya una respuesta y haya una investigación, porque al final de cuentas, si la empresa tiene reglas claras y hay consecuencias, ese enramado de personas que están dentro de ella tienen que saber que si no cumplen con las reglas, se tienen que ir o tienen que acatarse las consecuencias. Y una vez más, todo esto creo que se cortó, pero no. Todo en el contexto, una vez más, de que hay que tener las reglas claras dentro de la empresa. Y bueno, ya podemos abrir a preguntas y respuestas. No sé si tienen algo. Que me digan si se cortó al final, porque tuve aquí un temita con el celular. Creo que no se cortó.
Yo lo escuché perfectamente, creo que no se cortó. Muy bien. Es que me entró una llamada en el celular y creí que ahí se empalmaron las llamadas. Si alguien tiene alguna duda, le invitamos a que lo ponga en el chat o en todo caso que abra su micrófono y que la haga. Ok, yo tengo una pregunta. No sé si se logra escuchar. Sí. Ok. Pues antes que nada, buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por la plática. Tenía una duda que muchas veces la he preguntado en diferentes foros y no me queda muy claro. Cuando en una empresa hay como esta bandera roja, este foco rojo donde se indica que hay algún tipo de tema relacionado con algún fraude y de cierto modo el consejo administrativo o los gerentes, etcétera. O sea, ¿realmente se tiene que contratar como alguna consultoría externa o agentes externos? ¿O ese comité de auditoría que usted mencionaba se compone por gente que ya está dentro de la empresa y se juntan diferentes departamentos? O sea, ¿cómo es la manera en que se podría conformar un comité de auditoría con personas externas a la empresa o pueden participar ya personas que forman parte? Usualmente los comités de auditoría tienen personas internas de la empresa y tienen personas externas. Pueden haber miembros de comités independientes y de hecho es una práctica que se recomienda. Ahora, todo esto ya va muy empatado con el tamaño de la empresa y el presupuesto que tiene la empresa. Hay empresas que yo he visto donde tienen algún problema grande que pueden involucrar un tema reputacional, pues contratan personas independientes para ya ejecutar la solución o el cauce que se le va a dar a la problemática específica. He visto empresas que tienen dentro de los comités empleados de las distintas áreas, que se vayan cuidando, que se cuiden las espaldas entre ellos, que tienen un representante del Consejo de Administración dentro del comité y que tienen un independiente o dos independientes. No sé si contesté tu pregunta. Sí, y tenía otra. He escuchado de algunas situaciones en las cuales se realiza un tipo de fraude en empresas que tiene que ver con como ¿cómo decirlo? Que dentro de las, no sé, un ejemplo, que es una empresa de, no sé, que transporta algún tipo de producto. Entonces, que en esa red de distribución, parte de los empleados cometen fraude porque no entregan los productos completos, etcétera. ¿Este es un tipo de fraude corporativo o es otro tipo de fraude? O sea, ¿cómo se divide esa materia dentro de una empresa? A ver, vamos a desglosarla. Si quieres, ayúdame desglosándola. ¿Quiénes son los que están? ¿Hay dentro del tipo penal que comentamos adecuación? O sea, ¿alguien se aprovechó de algo en detrimento de otra persona? Sí. O sea, ¿quién? Los empleados porque vendieron algo que no era de ellos. Sí, exactamente. Mira, al final de cuentas se llama fraude corporativo porque ocurre dentro de una corporación y dentro de esa definición, si se adecua al tipo penal que mencionamos, pues ya se da el fraude corporativo. Esa es la forma que se puede identificar. Al final de cuentas, lo que va a faltar es dinero en las cajas. O sea, en algún momento va a tronar un déficit de algo, de inventario o de dinero que se vendió, y ese déficit pues es el que hay que tener las herramientas para identificar de dónde salió como focos rojos. Y por eso hago énfasis en el Big Data. Y me
me empato con la pregunta que ahorita pusieron en el chat, que si se recomienda algún tipo de gobierno corporativo para una empresa micro. Y por muy micro que seas, lo que yo recomiendo es, y esto lo comento como empresario, es que le invirtamos de inicio en sistema. Hay muchos sistemas ahorita que no necesariamente se tiene que gastar en comprar la licencia, sino hay estos esquemas que se llaman Software as a Service, SaaS, que te permiten con una membresía mensual, que a veces es baja de, no sé, 100 pesos por usuario, hay algunos, controlar varias cosas. Y sí creo que un sistema contable apropiado y bueno es fundamental, donde pueda darte los reportes que como mesa de control requieren los accionistas en las empresas micro. O sea, implementar una metodología de reportes homogéneos donde puedan ver las tripas de la empresa y de los resultados que hay cada mes. Eso es algo que yo les diría como paso uno, hay que invertirle en las empresas micro. Y hablando o tratando de pensar que en una empresa micro se refiere a una que recién empieza y donde hay 2, 3 accionistas y hay un grupo reducido de personas, siempre o comúnmente nos llega la duda de si deben de tener un administrador único o un consejo de administración. Hay ocasiones donde hay 3, 4 accionistas y tienen un administrador único, pues ahí ya empieza a haber un probable conflicto de intereses que hay que procesarlo. Y como lo procesa la ley con las empresas o las disposiciones de la ley, es que cada año el administrador debe de rendir un informe a los accionistas y tiene que tener un dictamen del comisario. Estoy hablando de las sociedades anónimas principalmente. Y ese dictamen tiene que incluirse el dictamen del comisario y eso tiene que ser aprobado por los accionistas. Pues ahí está un candado, la asamblea anual, que muchas veces las empresas lo dejan de lado y no las hacen, es una excelente oportunidad para revisar cómo le fue a la empresa en el año, pero también para darnos la excusa de tener este tipo de reportes y revisarlos desde una óptica de control, desde una óptica de orden y no me canso de decirlo, utilizando el Big Data. Apuéstenle en sus empresas al Big Data desde el día cero. Eso es bien importante. La página esa del checklist sobre el nivel de protección la compartimos. Si quieren yo lo pongo en este documento para que después lo compartan. Ahí pongo el checklist. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cambia la pena? No sé en concreto, tendríamos que buscarnos y ir a identificar exactamente la pena y la diferencia entre ocultar activos y desviar recursos. Ahorita no me lo sé de memoria, tendríamos que analizarlo. Pero sí, las penas pueden cambiar por las conductas distintas. Quedan 2 preguntitas en el chat. Si gusta, se las puedo leer porque se quedaron hacia arriba. Una es, ¿qué pasa cuando el que realiza el fraude corporativo es el dueño o director de la empresa? Esa ya está. La que sigue es... ¿Qué pasa cuando el que realiza el fraude corporativo es el dueño o director general de la empresa? Bueno, si es el dueño único, al final de cuentas, dentro del tipo penal, es que aproveches para hacerte de algo y quitarle algo a alguien más. Entonces, si tú eres el único dueño, pues te estás quitando a ti mismo.
de la bolsa del lado derecho al izquierdo, entonces realmente ahí no habría adecuación al tipo y no habría delito. En caso del administrador o el director general de la empresa, él es alguien independiente de los accionistas y si él lo hace, pues ahí sí sería meter algo a su bolsa, quitándole la bolsa de otro y ahí habría un delito. Eso es lo que pasaría, ¿no? ¿Tienen algún tip para fomentar el ambiente de transparencia y confianza en las grandes empresas, siendo que a veces se pierde el sentido de pertenencia y se puede propiciar la desviación de recursos? Yo creo que esto va muy aparejado a tener un plan de carrera dentro de las empresas. Un plan de carrera donde, y bueno, también un pequeño paréntesis, podríamos también quedarnos a platicar un buen rato sobre lo que son las opciones para los empleados, opciones sobre acciones de la empresa y el hecho de que si se cumplen ciertos requisitos, muchas veces es tiempo, los empleados puedan acceder a tener algunas opciones que los hagan dueños, accionistas. Se han visto, yo he visto planes de carrera que involucran opciones sobre acciones y son herramientas muy útiles para que la gente se ponga la camiseta. Al final de cuentas, sí es un equipo, sí en el equipo hay distintas personas con sus distintas sillas. Sí, el fundador o el que tuvo la idea de inicio está en una relación jerárquica superior que los empleados, porque al final de cuentas él fue el que empezó el negocio y él fue el que invirtió su tiempo y su capital. Pero también esa persona tiene que reconocer y tiene que entender que la eficiencia y la productividad de su empresa pasa mucho por la conservación del capital humano que la empresa tenga. Es lo más valioso que tienen las empresas. Es un tema muy trillado, pero es un tema muy cierto. El capital humano es algo que hay que cuidarse porque el aprendizaje o el tiempo de aprendizaje es es invaluable. Y yo siento que una forma de cuidar el capital humano es teniendo un plan de carrera claro, donde las personas perciban que la empresa es una gran familia, que la empresa está procurando por el bien y por el crecimiento de todos, que la empresa puede ofrecerles crecimiento hacia el futuro. Eso está muy vinculado con el crecimiento. Entonces de ahí ya te vas a ventas. ¿Qué tanto puedes aumentar tus ventas para que tu empresa sea más grande y por lo tanto que puedas ofrecerle mejores cosas al equipo y que tengan la camiseta puesta con mayor orgullo? No sé si respondí, pero bueno, por ahí va. Yo también tenía una pregunta. La escribí en el chat sobre si se recomienda la auditoría interna o externa como órgano de revisión, porque pues me han comentado que a veces la auditoría interna es mucho más eficiente porque ya saben cómo funciona y están ahí, pero puede ser, o sea, no tan objetiva. Y a veces a la externa dentro del mismo como ambiente de trabajo, pues le imposibilitan. O sea, las personas que realizan, no sé, algún desvío, preparan todo para que la persona, o sea, el auditor externo no lo descubra. Entonces, como ambas siento que tienen pros y contras, pero quería saber como cuál es mejor o si nada que ver lo que me han comentado. No, bueno, pues ya lo comentaste. Yo creo que es claro que en la interna puede haber conflicto de interés y puede haber subjetividades. Y también en la externa te la pueden maquillar. Vamos, también hay ahí un tema de perspicacia y hay un tema de sensibilidad hacia adentro, ¿no?
hacia adentro de la empresa, estar observando. Y yo creo hacer énfasis en lo que les comentaba, que al final de cuentas hay relaciones personales, hay que conocer las relaciones personales o conocer a las otras personas. Volviendo al tema de que tal vez tiene un hijo enfermo o trae un tema de las colegiaturas, tal vez tener válvulas de escape, tener alguna opción de algún préstamo con un trato preferencial que la empresa puede otorgar, que el documento que voy a compartir del checklist trae ahí algún listado de focos rojos y de comportamientos subjetivos que puedan llevar a pensar que hay un foco rojo. Entonces también échenle un ojo por ahí. Luego el exceso de comités conduce a burocracia interna y a gasto incluso, más en los externos. Hay que lograr un equilibrio. Eso es en gran parte, pues ahí tiene que estar la suspicacia y la inteligencia de los accionistas y del equipo de poder resolver este tipo de cosas. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta de los participantes? Si nadie tiene alguna otra pregunta, Ixchel, ¿te parece si proseguimos con la entrega de reconocimiento? Sí, claro. En este momento se va a compartir un reconocimiento. ¿Nos podría avisar si lo alcanza a ver, por favor? ¿Me confirman que sí se ve? Debe salir como una pantallita donde están las personitas, o sea, las dibujos de los participantes, que diga Anáhuac Meet. Ya lo vi, es un diploma. Sí. Muy bien, les agradezco mucho el diploma y les agradezco mucho habernos invitado. Bueno, de parte del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, en su capítulo universitario, Mesa Directiva Local, Anáhuac, Mayap y Marista, hacemos entrega del presente reconocimiento al maestro Ernesto Ramos Cobo por impartir la mentoría Fraude Corporativo que se llevó a cabo el día 23 de junio del 2020 y tuvo lugar en la plataforma de Hangouts Meet de Google. Hice la firma de su servidora, Alfonso Martínez Gaona y Rosana Arcilia Ramírez, ambas directoras de tesorería de las mesas directivas locales correspondientes. Agradecemos muchísimo su participación. Gracias. Y sus aportaciones del día, y agradecemos a todos los que se conectaron. Y ojalá cuando pase todo esto podamos hacer un evento presencial aquí, en la calurosa Mérida, con mucho gusto de recibirlos. Claro, con gusto. Gracias, y le haremos llegar el reconocimiento vía correo electrónico para que... Muy amables. A usted. Gracias a todos. Bonito día.